Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Aldama. Siguiendo con los videos de Sano, vamos a aprender cómo crear un espacio de trabajo con autenticación y vamos a ir a conectarlo a pues a WeWeb. ¿Listo? Entonces, vamos a la pantalla. En la pantalla tenemos donde quedamos la clase pasada, cuando pues ya digamos que eliminamos la instancia anterior. O si pues no estuviste, no viste la clase pasada, aquí abajo te dejo un link para que hagas el registro en Sano, llenes alguna información que te va a pedir Sano y te va a llevar a esta pantalla, en esta pantalla para si continúas, ¿listo? Entonces, aquí simplemente lo que está diciendo es que qué queremos construir, le vamos a decir que queremos construir una aplicación, que si queremos iniciar con ayuda de inteligencia artificial, nosotros no queremos iniciar ahorita con eso, y que le pongamos un nombre, entonces vamos a ponerle a esto, lo que las pasa, ejemplo, Alda, ¿listo? Y que si vamos, que qué tipo de front vamos a usar, nos está preguntando. Aquí le decimos que usamos herramientas no code para el front y que escogemos listo, WeWeb y que si queremos la autenticación. O sea, si le damos clic a a este booleano, a este check, lo que va a hacer por nosotros Sano es crearnos las tablas en la base de datos, las tablas de usuario, la tabla realmente porque es una tabla de usuario, y nos va a crear las APIs de autenticación con correo y contraseña, para que una vez cuando hagamos la relación con WeWeb, pues ya tengamos eso listo. Listo, entonces por eso es importante pues digamos que en este caso, en este ejemplo, pues ayudarnos con esto. Listo, vamos a crear el espacio de trabajo y listo, se acaba de crear el espacio de trabajo, nos lleva a la misma parte donde nos explica cómo funciona Sano. Vamos a ir al dashboard y pues nos va a decir pues como la sección del dashboard, la autenticación, que podemos autenticar con otros proveedores de autenticación. En este caso vamos a autenticar, usar solo Sano por el momento. Listo. Y vamos a ver en Database nuestras tablas. Listo. Aquí en Database vamos a encontrar cada una de las tablas que nosotros creemos. ¿Listo? Habrá un video donde hagamos una aplicación netamente en Sanoho para que entendamos cómo conectar una tabla con otra, cómo hacer la aplicación desde el backend sin ver front, sino solamente desde el backend. En este vamos a revisar cómo conectamos eh, y ya pues en el front vamos a aprender a hacer una autenticación y ya pues más adelante seguiremos esto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos Database, ya él nos construyó nuestra tabla de usuarios. En nuestra tabla de usuarios nos construyó unas columnas. Las tablas tienen columnas y filas, ¿ok? Columnas van en vertical y filas en horizontal. ¿Listo? Entonces, nos construyó una tabla que se llama Users. En esa tabla que se llama Users nos construyó unas columnas. Toda columna en una base de datos Postgres tiene un ID. Ese ID puede ser incremental o puede ser un único ID, digámoslo así, en español. Ya después les muestro cuando se crea una tabla, cómo pueden hacer ustedes que el ID sea incremental desde uno hacia adelante, o que sea un UID, que ya es un código diferente, pero bueno, se los mostraré en su momento. Otra columna es cuándo fue creada, o sea, cada vez que nosotros creemos un registro nos va a aparecer la fecha de cuando fue creada, pero esa fecha nos la va a mostrar en un formato que se llama timestamp, que en su momento también hablaremos de eso, simplemente es un número con cierto número de dígitos que lo que hace es pues, relacionarlo a una fecha. ¿Listo? Otra columna que le llamamos name, y si se dan cuenta, cada columna que se va creando tiene el nombre y tiene un icono antes del nombre. En el caso de D tiene un numeral, en el caso de cuando fue creado tiene un reloj, en el caso del name o el nombre tiene una letra A, tiene un email, en el caso del email tiene un sobrecito y en el password tiene un candado. ¿Listo? Eso es porque lo que nos está diciendo es que cada columna eh, es un tipo de columna, tiene un tipo de columna. En el caso de cuando siempre aparece una A, quiere decir que es un tipo de texto. ¿Listo? Y cuando aparece un número, quiere decir que es un integer o un número como tal. ¿Listo? Eh, y nos construyó, bueno, la columna de email y la columna de password. Eso fue lo que nos construyó ahí. ¿Listo? Esos son los usuarios. Nosotros podemos crear un usuario si queremos. No, perdón. Eso vamos a construirlo acá donde dice add new record. Entonces, él automáticamente nos construye el ID, que es incremental. O sea, del uno hacia adelante empieza a incrementar y no se repite, porque un ID no puede repetirse. Y cuando fue creado, esta es la fecha cuando fue creado, le podemos poner un nombre, vamos a ponerle a este usuario Santiago Salsa. Listo, y vamos a poner un correo que va a ser santiago@ejemplo.com, ¿cierto?
y un password que, no sé, un 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Ahí ya creamos nuestro usuario, ¿listo? Pero pues los usuarios no se crean de esa forma, los usuarios se crean eh, desde un front donde pues llenan obviamente un formulario de registro. Entonces ya vamos a ir allá, ¿listo? Lo primero que tenemos que saber es que ya está la tabla de usuarios donde va a quedar la información de nuestros usuarios. Ahora, como les decía en el video pasado, lo segundo más importante que deben aprender en Sano es esta sección de API, de las APIs, ¿listo? Y esta sección de API va a estar dividida por carpetas. Ustedes pueden construir carpetas como esta que ven acá, que dice Authentication. Eh, aquí para abajo ustedes pueden construir otras carpetas. Las van a ordenar dependiendo de cómo ustedes deseen ordenar su aplicación. Pueden ordenarlas por nombres de tablas si cada una de esas carpetas va a ir a hacer algo en las tablas, o por estilo de lógica o por componente que tengan en cada una de las aplicaciones. Ustedes obviamente determinan ese orden, ¿listo? Entonces, en este caso tenemos la primera, y es por un componente que se llama autenticación. ¿Qué es la autenticación? La autenticación es cuando un usuario se registra, cuando un usuario hace login y cuando llamamos la información de ese usuario que se registró. ¿Listo? Entonces, si yo abro autenticación, te va a abrir la carpeta de APIs y en esa carpeta de APIs voy a tener una tabla con 3 filas. ¿Listo? Esas 3 filas tienen 3 endpoints. ¿Listo? Entonces, aquí en APIs, es importante entenderlo, tengo mis carpetas de APIs. ¿Listo? Dentro de cada carpeta de APIs, ¿qué voy a tener? Voy a tener un conjunto de tablas y esas tablas van a tener unas filas. Cada fila de esas va a ser en un endpoint. ¿Listo? Cada endpoint va a tener una URL a la que el from se va a conectar. Si nosotros vamos aquí a nuestro Figma, vamos a hacer esto aquí rápidamente. Entonces nosotros tenemos aquí, tenemos el backend, eh, tenemos, en el backend tenemos la base de datos, que es ETB, y aquí tenemos la API, y la API tiene una URL. Vamos a ponerle una URL, por la cual realmente, vamos a borrar esto acá, listo. Vamos a borrar esto acá, y acá, ¿qué hacemos? Entonces, la API lo que hace es que la API puede ir a la base de datos, preguntarle algo a la base de datos, traerle información y conectarse por esta URL, que es una URL, una dirección común y corriente, conectarse en el front y enviar esa información al front. Entonces, realmente el tema empezaría, vamos a borrar todas las linecitas para que comprendan cómo funciona una API. Entonces, tenemos el from. El from le dice, oiga, yo necesito saber quién es el usuario actual. Entonces, va y le pregunta a la URL, que esa es la forma de que, o sea, esta línea es la URL, se conecta a la API. La API dice, ok, ya voy a ir a buscar en la base de datos quién es ese usuario actual. La base de datos dice, listo, mira, este es el usuario actual. Se devuelve a la API y la API lo que hace es ir directamente al from a decirle, mira, esta es la respuesta. ¿Listo? Eso es cuando el front hace una pregunta. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando el front hace una pregunta de qué hay en la base de datos? Una consulta. ¿Qué pasa cuando el front quiere ir a imprimir información en la base de datos? Cuando no existe información en la base de datos, sino el front dice, oiga, yo tengo este usuario que se acaba de registrar, quiero imprimir la información en en la base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando un usuario se registra, entonces yo me registro y el front dice, venga, se registró Santiago, vaya por favor a la API, señora API que registra, tiene una URL, por atrás de esa URL va a la API, lleva la información de esa persona que se registró y esa API va a la base de datos y registra esa, esa información. Ahora la API pues tiene que contestarle algo al front para decirle si lo hizo o no lo hizo. Entonces la API va al front y le dice, oye señor front, yo ya registré la información y quedó bien. O no la pude registrar y hubo un error. ¿Listo? Esas son las cosas que pasan. Ahora, ¿qué pasa cuando cuando yo tengo, no sé, registrado a una persona, a persona Santiago, y esa persona Santiago necesita cambiar de contraseña? Es una información que está en la base de datos, hay una contraseña actual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, pero necesito cambiarla a ABC. Tenemos el front, ¿cierto? En el front tenemos un correo de una persona
y con ese correo necesito cambiar ese, ese pascua. Entonces el front by le pregunta a la API, señora API, yo tengo este correo, por favor, con este correo busque si ese correo existe en la base de datos, ¿cierto? Entonces la base de datos tú busca, encontró el correo y dice, sí, encontré el correo, ese correo sí existe. Ah, bueno, entonces como ese correo existe, hágame un favor, necesito que ahora le cambie el password a ese correo, ¿listo? Ah, bueno, ya le cambié el password a ese correo, entonces, sí, la API logró cambiar el password del correo, entonces ahora lo que hace es que le envía una información al front donde le dice, oiga, sí cambié el password del correo. Esa es otra forma en que pues manejamos la información. Entonces hemos hablado de cuando el front llama información, cuando el front va y quiere guardar información en la base de datos y cuando el front quiere llamar la información de un registro y cambiarle a ese, o de una columna, llamémoslo así, y cambiarle un registro de esa columna, una información a esa persona. ¿Listo? O también existe otra opción donde cogemos el front y el front tiene Santiago Salcedo, pero quiere eliminarlo. Entonces llega, el front va hasta la API y le dice, mire, el señor Santiago @ejemplo.com, el señor con ese correo, necesito que me lo busque en la base de datos. Listo, la base de datos le dice, lo encontré. Perfecto. Ahora ya que lo encontró, yo quiero que me lo elimine. Entonces va a la base de datos y lo elimina. Y pues cuando lo elimina, pues la API sabiendo que lo eliminó, va y le dice al front, elimina. Le manda la información como lo conseguí. O puede que no lo elimine, entonces le dice, oye, hubo un error, no lo pude eliminar. ¿Listo? Entonces, tenemos los ejemplos. Cuando quiero llamar información de la base de datos, cuando yo quiero desde el front escribir información en la base de datos, cuando yo quiero desde el front editar esa información que yo escribí en la base de datos, o cuando yo quiero desde el front eliminar esa información en la base de datos. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer con, eh, con las apps. ¿Listo? Y por dónde se comunica literalmente la API con WeWeb o con el front a través de una URL. Entonces aquí tengo, y esa URL a lo que se une es a un endpoint. Entonces acá tengo mi carpeta de bases de datos, tengo mis endpoints. Entonces cada endpoint eh, tiene como unas reglas de construir. ¿Y cuáles son esas reglas? Entonces, aquí yo tengo los que me creó Sano automáticamente en la autenticación y puedo ver que hay aquí unos nombres que tienen cierto color. Entonces voy a crear un endpoint para que me entienda. Entonces, cuando yo creo un endpoint, yo lo primero que tengo que decirle es, oiga, ¿de qué quiere crearlo? Yo quiero crearlo de CRUD. CRUD, ¿qué significa? Crear, o sea, create, read, que es leer, el AR es leer, update, que es editar, y la de delete, que significa eliminar. ¿Listo? Eso, o sea, literalmente quiero ir a hacer alguna de esas cosas, entonces le doy clic a CRUD. ¿En dónde la quiere hacer? ¿En qué tabla quiere hacer eso? En la tabla de usuarios. Ahora, dígame, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere un get, que es el hecho de que yo quiero llamar información desde el from? Eh, puede ser. O quiere hacer un get single, que es, oiga, el get es llame toda la tabla, todo lo que hay en la tabla, llámemelo. El get single es como, venga, búsqueme una sola cosa de la tabla y me la llama. O quiere hacer post, que es el tema de yo quiero crear, quiero escribir algo en la base de datos o un nuevo registro en la base de datos. O puedo editar, que es el tema de put. Yo quiero editar un registro que ya existe. Ya tenemos, por ejemplo, santiago@ejemplo.com, pero quiero editar el password. Entonces, para eso es el edit o el put, que realmente está aquí en amarillo. El patch es algo similar, y el delete es para eliminar ese registro. ¿Listo? Entonces, cuando yo creo un endpoint, yo tengo que decirle qué es lo que quiero hacer. Digamos que yo quiero llamar a un usuario. O sea, le pongo un nombre, y pues ya sigo construyendo. ¿Listo? Vamos a volver porque no lo vamos a hacer. Era simplemente para mostrarles cuántas opciones hay. El que nos creó automáticamente Sano para la autenticación nos trajo 3 endpoints, 2 false y un get. O sea, dos para escribir, para que desde el frontend mandemos la información y se escriba en la base de datos, y uno para llamar la información. ¿Listo? Si vemos el primero, se llama post y se llama out, que es autenticación, log. O sea, el primero es para loguearnos. El segundo es un get, que es para llamar la información, dice autenticación y la información de esa persona que está logueada, o sea, estoy llamándole, pues en el frente. El tercero
es para escribir el que llama autenticación Synapse. Synapse es para registrar a la persona, o sea, para escribir al usuario. ¿Listo? Esos son los endpoints y eso es lo que yo voy a conectar a mi front pues, con WeWeb. Pero para yo poder conectar esto automáticamente, nativamente, tanto Sano como WeWeb, que pues es uno de los temas importantes cuando uno construye por qué la pareja Sano WeWeb, es porque se pueden conectar nativamente para no estar poniendo eh, direcciones de URL y haciendo otros temas más complejos, digámoslo así, porque pues yo puedo coger este endpoint, si yo le doy acá donde dice copiar URL y me voy por aquí y pego esta URL, esa es la URL de ese endpoint y de por sí me va a decir esto es la información que trae el JSON que trae, digamos, esa URL. Pero digamos que lo chévere de trabajar con SAM y con WeWeb es que yo puedo unirlos y trabajar nativamente y llamarlos el uno al otro. Entonces puedo hacer una conexión global, llamémosla así, de Sano con WeWeb. ¿Y cómo la hago? Es muy sencillo. En el propio video lo podemos hacer.